La tenue luz de las bombillas diurnas se reflejaba en las paredes blanco pastel de un pequeño despacho de psicóloga en el centro de Río de Janeiro. Amalia Nascimento se ajustó las gafas de montura fina y miró el reloj de pared. Faltaban 10 minutos para atender al siguiente cliente. Se estiró, estirando la espalda rígida, y volvió a rellenar el papeleo. A sus 27 años, Amalia ya tenía fama de atenta y competente, aunque su pequeña consulta apenas le permitía llegar a fin de mes. El sonido del interfono interrumpió sus pensamientos. Buenas tardes, un cliente desea verle, llegó la voz de la recepcionista del edificio. Gracias, que suba, contestó Amalia, recogiendo apresuradamente los papeles esparcidos por el escritorio. Unos minutos después, un golpe seguro sonó en la puerta. Amalia cogió aire en los pulmones, preparándose para el trabajo, y abrió la puerta. En el umbral se encontraba un hombre alto, de postura impecable, vestido con un traje azul oscuro claramente confeccionado a medida. Llevaba el pelo oscuro perfectamente peinado y su expresión delataba una mezcla de arrogancia y cansancio. ¿Es usted Amalia Nascimento?, preguntó en voz baja, extendiendo la mano. Tiago Valadares. Sí, soy yo. Pase, por favor. Amalia le estrechó la mano y le hizo un gesto para que entrara en el despacho. Tiago echó un vistazo a la habitación. Su mirada se deslizó por el modesto mobiliario, las estanterías repletas de literatura profesional, y se detuvo en el diploma que colgaba de la pared. Siéntate donde quieras, dijo Amalia, señalando 2 sillones enfrentados. Tiago se sentó, se desabrochó el botón de la chaqueta y apoyó el pie en la pierna. Sus movimientos eran pulidos, como si cada gesto hubiera sido cuidadosamente ensayado. Entonces, ¿qué te trae por aquí?, comenzó Amalia, acomodándose en su silla y sacando un bloc de notas. Tiago guardó silencio un momento, como si estuviera reflexionando. Nunca pensé que iría al psicólogo, sonrió. En mi familia no se acostumbra a hablar de los problemas, se supone que no existen. Pero están, incitó Amalia con suavidad. Sí, y se están acumulando. Tiago se pasó la mano por el pelo, alterando su perfecto peinado. Se trata de mi familia, se trata de sus interminables exigencias y expectativas. Durante la hora siguiente, Tiago habló de su vida, de trabajar en la empresa de su padre, de la presión que sentía constantemente, de lo cansado que estaba de ajustarse a las normas de los demás. Mis padres están obsesionados con la reputación. Todo tiene que ser perfecto. El hijo perfecto, el heredero perfecto, la continuación perfecta de la dinastía, dijo con amargura. No recuerdo un día en el que no sintiera el peso de sus expectativas sobre mis hombros. Amalia escuchaba atentamente, tomando notas y haciendo preguntas aclaratorias. Tiago hablaba relajadamente, como si fuera la primera vez que tenía la oportunidad de hablar. Cuando la sesión llegó a su fin, parecía un poco más relajado. «Podemos continuar la próxima vez», sugirió Amalia, cerrando su cuaderno. «Si, por supuesto, decides continuar con la terapia». «Por supuesto». Tiago se levantó y se abrochó la chaqueta. «Ha sido útil, gracias». Sacó del bolsillo un tarjetero de piel de cocodrilo y extrajo una tarjeta de visita. «Aquí están mis contactos. ¿Cómo puedo reservar mi próxima sesión?». Cuando Tiago se marchó, Amalia se quedó sentada en la silla un rato más, repasando sus notas. Este cliente le interesaba. Era algo más que un hijo mimado de padres ricos. Percibía en él un verdadero dolor y cansancio. La lluvia empezó a golpear la ventana cuando Amalia se preparó para irse a casa. Guardó los papeles en el bolso, apagó la luz y cerró la puerta del despacho. Afuera ya estaba oscuro y gotas de lluvia fría caían sobre su pelo mientras corría hacia la parada del autobús. El autobús estaba abarrotado. La gente volvía del trabajo, cansada y silenciosa. Amalia se agarró al pasamanos y observó a los pasajeros. Cada uno llevaba su propia carga de problemas y preocupaciones,
y a veces creía que podía leerles la mente con solo mirarles la cara. Una deformidad profesional, como ella la llamaba. Su piso estaba en la quinta planta de un viejo edificio sin ascensor. Al subir las escaleras, Amalia sintió que el cansancio le invadía todo el cuerpo. Las últimas semanas habían sido especialmente difíciles. Los clientes eran escasos y las facturas no paraban de llegar. Le preocupaba no poder pagar el alquiler de la oficina el mes siguiente. Finalmente, metió la llave en la cerradura y empujó la puerta. El piso era tranquilo y fresco. Amalia se quitó los zapatos empapados y entró en la cocina. El frigorífico la recibió con las estanterías medio vacías. Debería haber ido a la tienda, pero no le quedaban fuerzas para eso. Cogió la última manzana y se hundió cansada en una silla. Las paredes de su pequeño piso estaban cubiertas de papel pintado de flores barato. Los muebles eran viejos, heredados de su abuela. El único lujo eran los libros, muchos, que llenaban todas las estanterías disponibles y se apilaban en el suelo. Los libros eran su pasión y su consuelo. Amalia miró una fotografía que había sobre la cómoda. En ella aparecían ella y su amiga Débora sonriendo, abrazadas frente al mar. Era el verano pasado, cuando se tomaron unos días para viajar a la costa. Entonces, la vida parecía llena de posibilidades. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Débora. «Hola, ¿cómo estás?» La voz de su amiga sonaba alegre como siempre. «Cansada», respondió Amalia con sinceridad. «Pero no pasa nada. ¿Cómo estás tú?» «Será mejor que no preguntes. Este nuevo jefe es un auténtico tirano, pero no me refiero a eso. ¿Te acuerdas de que mañana vamos a la exposición?» Amalia cerró los ojos. Lo había olvidado por completo. «Claro que me acuerdo», mintió. «A las 7, ¿no?» «A las 6:30, ¿te acuerdas? No llegues tarde. Te espero fuera». Tras la conversación, Amalia se duchó y, envolviéndose en una vieja bata, regresó a la cocina. Se preparó una tisana y se sentó a la mesita con un bloc de notas. Le gustaba anotar sus pensamientos sobre los clientes por la noche, cuando el día había terminado pero las impresiones aún estaban frescas. Tiago Valadares. Anotó su nombre y algunos puntos clave de su conversación. Un caso clásico, un hombre aparentemente exitoso que se asfixiaba bajo el peso de las expectativas, pero había algo más, algo que no podía precisar. Tal vez se aclararía en las siguientes sesiones. La lluvia se intensificó y su ruido llenó el pequeño piso. Amalia cerró el cuaderno y se acercó a la ventana. El agua corría por el cristal, difuminando las luces de la ciudad. Se sentía sola en esta gran ciudad donde todo el mundo estaba ocupado con sus propias vidas. Al día siguiente solo tuvo 2 clientes. Ambos eran habituales. Sus problemas le resultaban familiares. Después del trabajo quedó con Débora y fueron a una exposición de arte moderno. Amalia no sabía mucho de arte contemporáneo, pero Débora trabajaba en la galería y siempre estaba entusiasmada con los nuevos movimientos y artistas. «Mira, esta es la obra de Enrique Méndez. Utiliza solo materiales naturales y crea unas texturas increíbles», dijo Débora, señalando un enorme lienzo cubierto de lo que a Amalia le parecieron meras motas de barro. «Interesante», respondió Amalia amablemente, tratando de encontrarle algún sentido. Después de la exposición, entraron en una pequeña cafetería. Débora pidió vino, Amalia solo agua mineral. «Estás muy seria últimamente», comentó Débora, observando a su amiga. «¿Va todo bien?» «Sí, solo cansada», respondió Amalia. «Los clientes escasean, el dinero también. Necesitas relajarte, salir, quedar con alguien». «No tengo tiempo para eso». «Siempre hay poco tiempo para las cosas que no son prioritarias», observó Débora filosóficamente. «Y tú has hecho de tu trabajo una prioridad, olvidando tu vida personal». Amalia se limitó a encogerse de hombros. Débora tenía razón, pero no veía otra opción. Para sobrevivir en esta ciudad, había que trabajar duro.
Al día siguiente, Tiago vino para una segunda sesión. Parecía más relajado que la primera vez, e incluso sonrió cuando Amalia abrió la puerta. «¿Cómo te va la semana?», le preguntó mientras se acomodaban en sus sillas. «Muy ajetreada», respondió él. «Pero después de nuestra conversación, he empezado a ver algunas cosas de forma un poco diferente». Continuaron donde lo habían dejado. Tiago habló de sus padres. El padre autoritario que había creado un imperio de la nada y esperaba que su hijo fuera igual de despiadado y decidido, y la madre para quien el estatus y la reputación eran más importantes que cualquier otra cosa en el mundo. «Siempre decidían por mí», dice Tiago. «¿A qué colegio debía ir? ¿Qué universidad? ¿Qué carrera debía elegir? Incluso ahora que tengo 30 años, creen que saben mejor que nadie lo que necesito». «¿Y qué necesitas tú, Tiago?», preguntó Amalia. «¿Qué quieres para ti?». Esta pregunta pareció pillarle desprevenido. Se quedó en silencio, vacilante. «No lo sé», respondió al fin. «Estoy tan acostumbrado a vivir según su guión que no he pensado mucho en mis propios deseos». «Quizá deberíamos empezar por ahí», sugirió Amalia. «Intenta determinar qué te produce placer, qué despierta tu interés, independientemente de las expectativas de tu familia». Tiago asintió, pero la duda se leía en sus ojos. «Es más difícil de lo que parece», dijo, «pero lo intentaré». Después de la sesión no se fue enseguida. De pie en la puerta preguntó de repente, «¿Te gusta la ópera, Amalia?». La pregunta la cogió por sorpresa. «No se me da muy bien», confesó con franqueza. «Este sábado hay un estreno de Tosca. Tengo 2 entradas. Mi acompañante declinó en el último momento y me preguntaba quizás te gustaría acompañarme». Amalia sintió que la sangre se le subía a la cara. Iba en contra de todas las normas profesionales. «Tiago, no creo que fuera ético. Eres mi cliente y nuestra relación debe seguir siendo profesional». «Claro que lo entiendo», sonrió, pero la decepción brilló en sus ojos. «Solo pensé que podría ser interesante. En fin, hasta la semana que viene». Cuando se marchó, Amalia se quedó un buen rato pensativa. Tiago era atractivo, eso era innegable, y su interés por ella era evidente, pero no podía permitirse mezclar las relaciones personales con las profesionales. Esa noche se lo contó a Débora cuando la llamó. «Te invitó a la ópera. ¿Y lo rechazaste?». Débora sonaba indignada. «¡Estás loca!». «Es mi cliente, Débora. Eso sería poco profesional». «Dios, Amalia, tienes tanta razón. Es rico y guapo y te ha invitado a la ópera. Algunas chicas matarían por esa oportunidad». «Yo no soy algunas chicas», replicó Amalia. «Y esa no es la cuestión. No puedo salir con el hombre con el que dirijo la terapia». «Entonces deja de hacer su terapia, deríbalo a otro especialista». Amalia suspiró. Débora siempre lo veía todo de color de rosa. «No es tan sencillo». A la semana siguiente, Tiago acudió a su sesión como si nada hubiera pasado. No mencionó la ópera y Amalia se lo agradeció. Siguieron trabajando en sus problemas y, con cada sesión, Tiago parecía abrirse más. Habló de sus dudas, de las presiones que sentía en el trabajo, de la difícil relación con su padre. «Nunca sentí que estuviera orgulloso de mí», confesó en una de las sesiones. «Haga lo que haga, nunca es suficiente». Amalia podía ver lo profundo que ese dolor calaba en él. Bajo la máscara de hombre de negocios seguro de sí mismo, se escondía un hombre que se había pasado la vida buscando la aprobación de su padre. Después de la quinta sesión, cuando Tiago estaba a punto de marcharse, volvió a quedarse en la puerta. «Amalia, sé que cancelaste la ópera por ética profesional. Lo respeto, pero ¿y si tomamos un café? No como psicólogo y cliente, sino como 2 personas que quieren conocerse mejor». Amalia dudó. Había llegado a conocer bastante bien a Tiago a lo largo de las semanas y le caía bien. Pero las normas eran las normas.
Tiago, no puedo. Lo entiendo, sonrió suavemente. Pero piénsalo, la vida no siempre tiene que estar limitada por límites y reglas. Esas palabras la acompañaron toda la noche. Pensó en ellas tumbada en la cama, escuchando el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. Tiago tenía razón. A veces había que romper las reglas, pero ¿estaba dispuesta a hacerlo? Cuando entró para la siguiente sesión, Amalia ya había tomado una decisión. He pensado en tu oferta, dijo al final de la sesión, y estoy de acuerdo en tomar un café contigo, pero solo con una condición: dejamos la terapia. Puedo recomendarte otro especialista. Tiago pareció sorprendido y luego se le iluminó la cara con una sonrisa. Es una condición justa, asintió. Estoy de acuerdo. Quedaron en verse el sábado en un pequeño café cerca del centro de la ciudad. Amalia no podía creer que hubiera aceptado. Se lo contó a Débora, que estaba encantada. Por fin has hecho algo espontáneo, se alegró. ¿Qué te vas a poner? Amalia no había pensado mucho en ello. Su vestuario consistía sobre todo en trajes estrictos y vestidos sencillos. No sé, ¿quizá un vestido azul? ¿El que llevaste en mi fiesta de cumpleaños el año pasado? No, ese no sirve. Necesitamos algo especial. El viernes, después del trabajo, Débora llevó a Amalia de compras. Pasaron varias horas revisando los distintos conjuntos hasta que encontraron el vestido perfecto. Un color verde oscuro, sencillo pero elegante, que acentuaba la figura de Amalia y resaltaba sus ojos marrones. No se resistirá, le guiñó Débora mientras Amalia giraba frente al espejo. El sábado llegó demasiado rápido. Amalia estaba nerviosa preparándose para su cita. Hacía mucho tiempo que no tenía una cita y había olvidado lo que se sentía. Aunque no estaba segura de si aquello podía considerarse una cita. Quizá solo fuera un encuentro amistoso. La cafetería era pequeña, con un ambiente acogedor. Tiago ya la esperaba en una mesa junto a la ventana. Vestía de forma más informal que de costumbre, con vaqueros y una camisa clara. Sin el traje de negocios, parecía más joven y accesible. «Estás muy guapa», le dijo, levantándose para saludarla. «Gracias», se sonrojó Amalia. «A ti también». La conversación fue un poco incómoda al principio. Estaban acostumbrados al formato de las sesiones de terapia, donde los papeles estaban claramente definidos. Ahora tenían que volver a conocerse. «Háblame de ti», sugirió Tiago. No como psicólogo, sino como Amalia. Habló de su infancia en una pequeña ciudad del norte del país, de cómo había llegado a Río para estudiar y se había quedado aquí, de su amor por los libros y las tardes tranquilas. «¿Y por qué decidiste ser psicóloga?», le preguntó. «Siempre quise ayudar a la gente», respondió ella. «Y me interesa cómo funciona la mente humana, cómo se forman nuestros pensamientos y emociones». Tiago escuchaba atentamente, haciendo preguntas, hablando de sí mismo. El tiempo pasó volando sin que se dieran cuenta, y cuando por fin miraron el reloj, parecía que habían transcurrido más de 3 horas. «No puedo creer que sea tan tarde», se maravilló Amalia. «El tiempo vuela cuando lo pasas agradablemente», sonrió Tiago. «Damos un paseo, hace una tarde calurosa». Caminaron por las calles de la ciudad, hablando de todo lo que había en el mundo. Tiago hablaba de los países que había visitado, de la gente que había conocido. Era un conversador interesante, y Amalia sintió que su recelo inicial se desvanecía poco a poco. «¿Sabes qué me sorprende?», dijo Tiago cuando se detuvieron en el puente, contemplando las luces de la ciudad. «Lo fácil que es hablar contigo, no solo en las sesiones, sino ahora». «Quizá porque ya me has contado muchas cosas», sugirió Amalia. «No, no es solo eso. Sabes escuchar, escuchar de verdad, no solo esperar tu turno para decir algo». Amalia sonrió. Era uno de los mejores cumplidos que había recibido nunca. Cuando llegaron a su casa, Tiago se detuvo y la miró a los ojos. «Me gustaría volver a verte, Amalia. No como cliente, sino como
Alguien que está muy interesado en ti. Amalia sintió que el corazón le latía más deprisa. A mí también me gustaría, respondió en voz baja. Él se inclinó y le besó suavemente la mejilla. Buenas noches, Amalia. Buenas noches, Tiago. Al subir las escaleras de su piso, Amalia se sintió ligera, como si algo en su vida hubiera empezado a cambiar, algo importante y hermoso. Al día siguiente, Débora la llamó a primera hora de la mañana. ¿Cómo va todo? Cuéntamelo todo, le exigió. Amalia relató la velada, la conversación, el paseo por la ciudad. ¿Eso es todo? Débora se estiró decepcionada. ¿Ningún beso apasionado? No, solo un beso en la mejilla, sonrió Amalia, recordando el momento. Pero fue lo correcto, sin prisas. No tienes remedio, suspiró Débora. Pero al menos has empezado a vivir. Durante las semanas siguientes, Amalia y Tiago se vieron con regularidad. Iban a restaurantes, al teatro, simplemente a pasear por la ciudad. Cada encuentro revelaba a Amalia una nueva faceta de Tiago. Su sentido del humor, sus conocimientos de arte, su amabilidad. No era en absoluto lo que parecía a primera vista. Una noche, sentados en la terraza de un restaurante con vistas al océano, Tiago le cogió la mano. Nunca pensé que podría abrirme a alguien como me he abierto a ti, le dijo. Me has cambiado, Amalia. ¿Cómo? Preguntó ella, sintiendo el calor de su mano. Me has demostrado que es posible vivir de otra manera. No esforzarse constantemente por conseguir algo inalcanzable, no intentar ajustarse siempre a las expectativas de los demás. Puedes ser tú misma y ser feliz. Amalia le miró fijamente, sin saber qué decir. Aquellas palabras la conmovieron hasta la médula. Estoy enamorado de ti, Amalia, dijo Tiago en voz baja. Nunca había sentido algo así. Ella le apretó la mano. Yo también estoy enamorada de ti, admitió. Esa noche, cuando Tiago la llevó a casa, ella le invitó a entrar por primera vez. Se sentaron en el pequeño sofá de su modesto salón y Amalia se sintió un poco incómoda. Su piso era tan sencillo comparado con el mundo en el que vivía Tiago. Pero él no pareció darse cuenta. Miró con interés sus libros, sus fotografías, los pequeños recuerdos que había ido coleccionando a lo largo de los años. Aquí se siente el alma, dijo mirando la habitación, en cada detalle. Cuando se besaron, el mundo que les rodeaba dejó de existir. Solo existía esa noche, solo ellos dos, y nada más importaba. Con el paso de las semanas, la relación entre Amalia y Tiago creció rápidamente. Sus encuentros se convirtieron en parte de la vida de Amalia, que los esperaba con impaciencia, contando los días y las horas. Tiago era atento y cariñoso. Llamaba todos los días, se interesaba por sus asuntos y le enviaba flores a la oficina. Cuando estaban juntos, la miraba como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Débora no se cansaba de repetir lo afortunada que era Amalia. Es rico, guapo y te adora. ¿Qué más necesitas para ser feliz? Le decía cuando quedaban para tomar un café en su cafetería favorita. Amalia solo sonreía. Lo que le importaba no era la riqueza de Tiago, sino los sentimientos que compartían. Por primera vez en su vida, se sentía realmente querida y valorada. Un sábado viajaron fuera de la ciudad. Tiago había alquilado una casita junto al mar y pasaron el fin de semana paseando por la orilla, cocinando juntos y hablando de todo. Por la noche, mientras estaban sentados en la terraza viendo la puesta de sol, Tiago se puso inusualmente serio. Amalia, tengo algo importante que decirte, empezó, cogiéndole la mano. El corazón de Amalia latió con más frecuencia. Le miró, esperando a que continuara. Los últimos meses han sido los más felices de mi vida. Me has cambiado, me has enseñado lo que significa ser feliz solo por tenerte cerca. Sacó del bolsillo una cajita de terciopelo y la abrió. Dentro había un anillo de diamantes que brillaba a la luz del sol poniente.
Amalia Nascimento, ¿quieres casarte conmigo? Amalia se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. Solo llevaban 3 meses saliendo. Fue tan rápido, tan inesperado. Tiago, yo... balbuceó, mirando el anillo y luego la cara de él, en la que se leía esperanza y emoción. Sé que parece precipitado, dijo él, como si le hubiera leído el pensamiento. Pero cuando sabes que has encontrado a la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida, ¿por qué esperar? Había tanto amor en sus ojos, tanta sinceridad. Amalia sintió que toda duda se disipaba. Sí, dijo en voz baja. Sí, me casaré contigo. Tiago le puso el anillo en el dedo y la abrazó con tanta fuerza que se quedó sin aliento. En aquel momento, Amalia estaba segura de que nunca había sido tan feliz. De vuelta a la ciudad, decidieron no aplazar demasiado la boda. Tiago sugirió celebrar la ceremonia dentro de un mes y, aunque a Amalia le pareció demasiado pronto, aceptó. Su entusiasmo era contagioso y ella quería compartir su alegría. «Mi familia tiene que conocerte», dijo Tiago al día siguiente de su regreso. «He quedado para cenar este sábado». Amalia sintió que la ansiedad la embargaba. Sabía por las historias de Tiago lo exigentes que eran sus padres, sobre todo su padre. «¿Y si no les caigo bien?», preguntó sin ocultar su emoción. «Imposible», respondió Tiago con seguridad, besándole la frente. «Verán en ti lo que yo veo en ti, la mujer más increíble del mundo». Pero a pesar de su confianza, Amalia había estado nerviosa toda la semana. Le parecía que no cumplía los estándares que la familia Valladares seguramente había establecido para una futura nuera. No procedía de una familia adinerada, no tenía contactos en la alta sociedad. Su trabajo, aunque respetable, difícilmente impresionaría a gente acostumbrada al lujo y al poder. El día de la cena, Amalia pasó horas preparándose. Se probó casi todos los vestidos de su armario antes de decidirse por un azul oscuro, austero pero elegante. Se peinó con un estilo sencillo pero sofisticado. El maquillaje era mínimo. Amalia quería parecer natural. Tiago la recogió a las 7 en punto. Llevaba un traje caro y un ramo de lirios blancos, sus flores favoritas. «Estás preciosa», le dijo, mirándola con admiración. «Estoy muy nerviosa», admitió Amalia, aceptando las flores. «Estarás bien», le aseguró Tiago, ayudándola a subir al coche. La casa de los Valladares estaba en el barrio más lujoso de la ciudad. Era una auténtica villa, rodeada de una valla alta, con un jardín bien cuidado y piscina propia. Cuando llegaron a la puerta, Amalia sintió que su ansiedad aumentaba. Aparcaron delante de la casa y Tiago, al darse cuenta de su estado, le cogió la mano con delicadeza. «Sé tú misma», le dijo con una sonrisa alentadora. «Te querrán como yo». El mayordomo les abrió la puerta y los condujo a un amplio salón decorado en estilo clásico. Las paredes estaban adornadas con cuadros caros, figuritas de porcelana y jarrones antiguos sobre estanterías. Todo en esta casa gritaba riqueza y estatus. Los padres de Tiago les estaban esperando. Eduardo Valladares era un hombre alto, de rostro imponente y mirada penetrante. A pesar de su edad, se mantenía erguido y seguro de sí mismo. Su esposa, Regina, era una mujer elegante, de ojos fríos y sonrisa tensa. Ambos miraron atentamente a Amalia como si evaluaran la mercancía. «Padre, madre, esta es Amalia Nascimento, mi prometida», la presentó Tiago, de pie junto a ella y cogiéndole la mano. «Encantado de conocerte», dijo Eduardo, estrechándole la mano con sequedad. «Bienvenido», añadió Regina, pero no había calidez en su voz. «Gracias por la invitación», respondió Amalia, intentando hablar con seguridad. «Toma asiento». Eduardo señaló el sofá. «Háblame de ti, Amalia. Tiago me ha dicho que eres psicóloga». «Sí, tengo mi propia consulta», confirmó ella, sintiendo la mirada evaluadora de Regina sobre ella.
Interesante, dijo Eduardo. ¿Y desde cuándo te dedicas a esto? 5 años. Después de licenciarme, trabajé en una clínica y luego abrí mi propia consulta. ¿Y cómo? ¿Es un negocio rentable? Preguntó Eduardo con una leve risita. Amalia sintió que se ruborizaba. Obviamente, él sabía la respuesta a esa pregunta. Padre, intervino Tiago, dándose cuenta de su vergüenza. Amalia no se dedica a los negocios por dinero, sino porque quiere ayudar a la gente. Por supuesto, por supuesto. Eduardo hizo un gesto con la mano. Un noble empeño. Regina observaba la conversación en silencio, bebiendo de vez en cuando un sorbo de vino. Su rostro permanecía impenetrable. La cena se sirvió en un enorme comedor con una araña de cristal y muebles antiguos. La mesa estaba puesta con vajilla y cubiertos caros. La comida servida era exquisita y claramente preparada por un chef profesional. La conversación en la mesa fue intensa. Eduardo hacía preguntas sobre la familia de Amalia, su educación, sus planes de futuro. Cada pregunta parecía una prueba que tenía que superar. Sabes que nuestra familia tiene cierto prestigio en la sociedad, dijo Eduardo cuando la cena tocaba a su fin. Llevamos décadas labrándonos una reputación. La mujer de Tiago formará parte de esa reputación. Padre, por favor, empezó Tiago, pero Eduardo le detuvo con un gesto. Solo quiero que todos entiendan la situación, continuó, mirando a Amalia. El matrimonio en nuestra familia no es solo la unión de dos personas, sino también una cierta responsabilidad. Lo entiendo, señor Valadares, respondió Amalia con calma, y respeto sus tradiciones, pero me enamoré de Tiago no por su apellido o su posición, sino por la clase de hombre que es. Tiago le cogió la mano por debajo de la mesa y ella sintió su apoyo. Bueno, eso es conmovedor, dijo Eduardo, aunque estaba claro por su tono que no estaba impresionado. Después de la cena, mientras volvían a casa, Tiago guardó un silencio inusual. «No me aprueban, ¿verdad?», preguntó Amalia, observando su perfil en la penumbra del coche. «Solo tienen que acostumbrarse», respondió él sin apartar los ojos de la carretera. «Dales tiempo. Lo importante es que te quiero y quiero estar contigo». Amalia asintió, pero la sensación de inquietud no la abandonó en ningún momento. Se daba cuenta de lo importante que era para Tiago la aprobación de sus padres, a pesar de todas sus palabras sobre la independencia. Al día siguiente, Tiago anunció que sus padres insistían en celebrar una gran boda con muchos invitados. «Sé que preferirías algo más camerístico», dijo, mirándola con una sonrisa de disculpa, «pero es importante para ellos». Amalia suspiró. Realmente quería una ceremonia sencilla, solo con las personas más cercanas a ella, pero se dio cuenta de que en la familia Valadares una boda no era solo una celebración familiar, sino una forma de presumir de su posición y sus conexiones. «De acuerdo», aceptó, «si es tan importante para tus padres». «Gracias», la abrazó Tiago. «Te prometo que será el día más feliz de nuestras vidas». Los preparativos para la boda comenzaron inmediatamente. Regina se ocupó de la mayor parte de las cuestiones organizativas, consultando a Amalia solo formalmente. La elección del lugar, el menú, los arreglos florales, todo se decidió casi sin contar con la novia. Amalia se sentía como una extraña en su propia boda. Rara vez se tenía en cuenta su opinión, y cuando intentaba hacer sugerencias, eran rechazadas educada pero firmemente. «Querida, tenemos ciertas tradiciones», dijo Regina cuando Amalia sugirió una decoración más sencilla para el salón. «Los invitados esperan un nivel adecuado». Incluso la elección del vestido de novia se había convertido en un reto. Regina había insistido en que Amalia eligiera un conjunto de una prestigiosa boutique, donde un solo vestido costaba más de lo que ella había ganado en meses. «Es demasiado opulento», dijo Amalia, mirándose en el espejo con otro vestido de larga cola y mucho encaje.
No, es perfecto, objetó Regina. A Tiago le encantará. Amalia lo dudaba. Tiago conocía sus gustos, sabía que prefería la sencillez y la elegancia. Pero no discutió, no quería crear tensiones innecesarias. La lista de invitados crecía cada día. Amalia solo podía invitar a algunos de sus amigos, mientras que por parte de la familia Valladares se esperaban más de 200 personas, socios, políticos, alta sociedad. No conozco ni a la mitad de esta gente, le dijo Amalia a Tiago mientras miraba la lista. Yo tampoco, admitió con una sonrisa culpable. Pero es importante para los negocios de mi padre. Amalia sintió una punzada de decepción. Su boda se estaba convirtiendo cada vez más en un acto de negocios que en una celebración de su amor. Débora se dio cuenta de su estado y trató de apoyarla. Ten paciencia, le decía cuando quedaban para comer. Las cosas mejorarán después de la boda. Tiago y tú tendréis vuestras propias vidas. Eso espero, suspiraba Amalia. Pero a veces siento que me caso no solo con Tiago, sino con toda la familia Valladares, con todas sus normas y expectativas. Lo importante es que te quiera, le recordó Débora. Todo lo demás son dificultades pasajeras. Amalia trató de creerlo. En los raros momentos en que Tiago y ella estaban juntos a solas, sentía que sus sentimientos aún eran fuertes. Pero en cuanto se trataba de la boda o de su vida futura, Tiago se volvía diferente, más complaciente con las exigencias de sus padres, menos decidido a defender lo que él y Amalia querían. 15 días antes de la boda, Eduardo les invitó a otra cena familiar. Esta vez, el ambiente era aún más tenso. La madre de Tiago y yo hemos hablado de vuestra futura residencia, dijo Eduardo mientras se sentaban a tomar el postre. Tenemos una casa en un barrio cerrado no muy lejos de aquí. Será perfecta para ti. Amalia miró a Tiago sorprendida. No habían hablado del asunto, pero supuso que vivirían en el piso de Tiago, que le gustaba mucho. Es una oferta muy generosa oferta, empezó a decir con cautela. Pero Tiago y yo aún no hemos decidido dónde vamos a vivir. ¿Qué hay que decidir? Eduardo se encogió de hombros. La casa es espaciosa, en un buen barrio, cerca de la oficina de la empresa. El lugar perfecto para una familia. Papá tiene razón, Amalia, le apoyó de pronto Tiago. Realmente es una gran oferta. Amalia se sintió traicionada. Tiago ni siquiera la había consultado, ni siquiera había pedido su opinión antes de aceptar la propuesta de su padre. Me gustaría ver esta casa primero, fue todo lo que pudo decir. Por supuesto, querida, sonrió Regina. Podemos ir allí mañana mismo. Después de cenar, en el coche, Amalia no pudo contener su decepción. ¿Por qué no has hablado de esto conmigo?, le preguntó a Tiago. ¿Por qué le diste la razón a tu padre? Amalia, la verdad es que es una casa estupenda, respondió él, como si no entendiera su ofensa. Grande, cómoda, en un barrio de lujo. No es la casa, objetó ella. Se trata de que tomaste la decisión sin mí. Esta es nuestra vida juntos, Tiago. Tenemos que decidir estas cosas juntos. Tiago suspiró y apartó brevemente los ojos de la carretera para mirarla. Tienes razón, lo siento, dijo. Es que fue tan repentino. Y padre, ya sabes lo difícil que es llevarle la contraria. Amalia asintió. Empezaba a darse cuenta de la influencia que Eduardo tenía sobre Tiago. A pesar de hablar tanto de su independencia, seguía buscando la aprobación de su padre, seguía sometiéndose a su voluntad. Al día siguiente, fueron a ver la casa. Era exactamente como Eduardo la había descrito. Grande, moderna, situada en un barrio de lujo. Pero a Amalia le pareció fría e impersonal, demasiado parecida a la casa de los padres de Tiago, con la misma sensación de riqueza ostentosa. «No te gusta», comentó Tiago, observando su reacción. «Es bonita», respondió Amalia con cautela. «Pero no es muy acogedor.
No me imagino sintiéndome como en casa. Tiago le pasó el brazo por los hombros. Podríamos hacerlo acogedor, sugirió. Trae algo nuestro. Lo importante es que estaremos juntos. Amalia sonrió débilmente. No quería discutir, no quería enturbiar su relación. Tal vez Tiago tuviera razón y pudieran convertir esta casa en un verdadero hogar. Los preparativos de la boda continuaron. Amalia estaba cada vez más alejada del proceso, dejando que Regina tomara las decisiones. No tenía energía para luchar contra aquella mujer que veía la boda como una forma de presumir del estatus y la riqueza de la familia. Tiago estaba ocupado con el trabajo y apenas participaba en los preparativos. Confiaba en su madre y estaba seguro de que todo saldría perfecto. Amalia lo veía cada vez menos. Se quedaba hasta tarde en la oficina y los fines de semana solía viajar con su padre a reuniones de negocios. Lo siento, le decía a él cuando ella expresaba su decepción. Ahora mismo hay mucho trabajo. Después de casarnos tendremos más tiempo el uno para el otro. Amalia le creía. Se recordó a sí misma que pronto serían marido y mujer y las cosas mejorarían. Todos los problemas con sus padres y los preparativos de la boda pasarían a un segundo plano y podrían centrarse en su amor y su futuro. 10 días antes de la boda, Tiago reveló que su novia de toda la vida, Cecilia Bittencourt, estaba en la ciudad. Estaba entrenando en Europa, explicó. Somos amigos desde la infancia. Me gustaría que la conocieras. Por supuesto, aceptó Amalia, aunque le resultaba extraño que Tiago no hubiera mencionado nunca antes a esa amiga. Quedaron en verse en un restaurante la noche siguiente. Para el encuentro, Amalia había elegido un sencillo vestido negro y pocas joyas. No quería dar la impresión de querer impresionar. El restaurante era uno de los más caros y prestigiosos de la ciudad. Tiago reservó una mesa con vistas al océano. Estaba de muy buen humor, más animado que en las últimas semanas. «Estoy seguro de que os haréis amigos», dijo mientras esperaban a que llegara Cecilia. «Es una mujer increíble». Amalia sonrió, pero en su interior sintió una punzada de preocupación. Había demasiado entusiasmo en la voz de Tiago cuando hablaba de su compañera. Cecilia llegó 20 minutos tarde. Entró en el restaurante, captando las miradas de todos los presentes. Era alta, de figura impecable. Llevaba un elegante vestido rojo que resaltaba sus largas piernas y su delgada cintura. Llevaba el pelo oscuro recogido en un elaborado peinado y un maquillaje impecable. Tiago saltó de su asiento en cuanto la vio y la saludó alegremente. Cecilia se dirigió a su mesa, rebosante de confianza y elegancia. Al acercarse, Tiago la abrazó y Amalia se dio cuenta de que el abrazo duraba más de lo debido. «Cecilia, esta es Amalia, mi prometida», dijo Tiago, soltando por fin a su amiga. «Amalia, esta es la Cecilia de la que te hablaba». «Encantada de conocerte», dijo Amalia tendiéndole la mano. «Igualmente», respondió Cecilia, dirigiendo a Amalia una mirada apreciativa. «Tiago me ha dicho que eres psicóloga. Qué interesante». Se oía una ligera sorna en su voz, como si la profesión de Amalia fuera algo divertido. Se sentaron a la mesa y Cecilia empezó enseguida a hablar de su vida en Europa, de sus estudios en una prestigiosa escuela de moda, de los famosos que había conocido. Tiago la escuchaba con verdadero interés, haciéndole preguntas y riéndose de sus bromas. Amalia se sentía superflua, como si no estuviera aquí. «¿Y tú, Amalia?» Cecilia se dirigió a ella de repente. «Háblame de ti. ¿Cómo conociste a Tiago?» «Fui su consejera», respondió Amalia con sinceridad. «Oh, qué inusual», sonrió Cecilia. «¿Y qué? ¿Era tan mal paciente que tuviste que casarte con él?» Ella se rió, y Tiago también sonrió, aunque la broma estaba al borde de la decencia. «No, empezamos a salir después de terminar la terapia», respondió Amalia con calma. «Claro, claro», asintió Cecilia. «Es broma». La cena continuó, y Amalia se sentía cada vez más incómoda por momentos.
Cecilia no dejaba de volverse hacia Tiago, tocándole de vez en cuando el brazo o el hombro, rememorando sus recuerdos compartidos, de los que Amalia, naturalmente, no formaba parte. Tiago parecía completamente absorto en estas conversaciones, casi ajeno a la presencia de su prometida. ¿Recuerdas cuando nos escapamos de aquella aburrida fiesta de tus padres y nos fuimos al mar? Cecilia se rió. Tu padre se puso furioso. Claro que sí, sonrió Tiago. Todos sus socios importantes estaban allí y el heredero de la familia desapareció sin avisar. Pero mereció la pena, le lanzó Cecilia una mirada insinuante. Aquella noche fue inolvidable. Amalia sintió que la embargaba una sensación de inquietud. ¿Había algo más que amistad entre Tiago y Cecilia? Y si era así, ¿por qué nunca lo había mencionado? Cuando por fin terminó la cena y salieron del restaurante, Cecilia sugirió que continuaran la velada en el bar. Conozco un sitio estupendo cerca de aquí, dijo mirando a Tiago, como en los viejos tiempos. Tiago miró a Amalia, y ella vio en sus ojos la voluntad de estar de acuerdo. Creo que deberíamos irnos a casa, dijo ella en voz baja. Mañana tenemos que madrugar. Sí, claro, aceptó Tiago, aunque había decepción en su voz. Otro día, Cecilia. Lo haremos, sonrió ésta. Todavía tendremos tiempo de ponernos al día. De camino a casa después de cenar con Cecilia, en el coche reinaba un silencio tenso. Amalia miraba por la ventanilla las luces de la ciudad. Tiago conducía el coche con concentración, lanzándole de vez en cuando miradas preocupadas. «Estás muy callada», rompió por fin el silencio. «¿Te pasa algo?» Amalia se volvió hacia él. A la tenue luz del salpicadero, su rostro parecía ajeno, distante. «¿Por qué nunca me hablaste de Cecilia?», preguntó sin rodeos. «Sobre tus... relación». Tiago se tensó un momento, sus manos agarraron con más fuerza el volante. «He mencionado que tengo viejos amigos», respondió sin mirarla. «Cecilia es una de ellas. Nos conocemos desde que éramos niños». «Pero erais más que amigas, ¿no?». Amalia no estaba dispuesta a echarse atrás. «Por cómo hablaba de tu pasado, por cómo te miraba...». Tiago suspiró. «Sí, tuvimos una aventura. Hace mucho tiempo, incluso antes de que ella se fuera a Europa. Pero eso es pasado, Amalia. Ahora solo somos amigos. Y no... ¿te pareció importante contármelo?». «No me pareció importante», Tiago se encogió de hombros. «Yo tuve muchas relaciones antes que tú, igual que tú las tuviste antes que yo. No hablábamos de cada expareja». Era cierto. Nunca hablaban de sus relaciones pasadas en detalle, pero algo en la situación de Cecilia inquietaba a Amalia. «¿Sabe ella que sois solo amigas?», preguntó Amalia, porque su comportamiento sugiere lo contrario. «Cecilia siempre ha sido una persona coqueta», intentó sonreír Tiago. «Se comporta así con todo el mundo. No te lo tomes como algo personal». Amalia no estaba convencida, pero decidió no continuar la conversación. Estaba claro que Tiago no creía que la situación mereciera preocupación, y ella no quería parecer celosa e insegura. Cuando llegaron a su casa, Tiago apagó el motor y se volvió hacia ella. «Amalia, te quiero», le dijo con seriedad. «Solo a ti. Cecilia forma parte de mi pasado, pero tú eres mi presente y mi futuro. Por favor, no lo dudes». Sus palabras y su mirada sincera la tranquilizaron un poco. Asintió y dejó que la besara. Tal vez estaba exagerando. Los días siguientes estuvieron llenos de ajetreo preboda. Amalia apenas veía a Tiago. Él estaba ocupado en el trabajo y ella con los últimos preparativos de la ceremonia. Regina llamaba constantemente, haciendo cambios de última hora en los planes e insistiendo en una prueba más del vestido. Una mañana, mientras Amalia tomaba café antes de ir a trabajar, sonó su teléfono. El número no le resultaba familiar. «¿Diga?» «¿Amalia? Soy Cecilia. Espero no interrumpir».
Amalia sintió que sus hombros se tensaban. No, no pasa nada. ¿Qué puedo hacer por ti? Me gustaría conocerte. La voz de Cecilia sonó inesperadamente seria. Hay cosas que creo que deberías saber antes de casarte. Amalia se quedó helada, con la taza de café a medio camino de los labios. ¿Qué cosas? Por teléfono no, contestó Cecilia. Quedamos esta noche a las 3 en el Café Lagoa. Está cerca del centro. Amalia dudó. Una parte de ella no quería quedar con Cecilia, sobre todo sin Tiago, pero otra parte estaba intrigada. ¿Qué era tan importante que esta mujer podía contarle? De acuerdo, aceptó finalmente. A las 3. Durante todo el día, Amalia no pudo concentrarse en el trabajo. No dejaba de pensar en la próxima reunión. ¿Qué podía saber Cecilia de Tiago que ella no supiera? ¿Y por qué quería reunirse por separado, sin él? A la hora acordada, Amalia entró en la cafetería. Era un lugar elegante, con ventanas panorámicas y vistas al lago. Cecilia ya estaba esperando en una mesa del rincón, tomando un zumo de naranja. Iba vestida más sencilla que en el restaurante, con una blusa blanca y unos vaqueros, pero seguía teniendo un aspecto impecable. «Gracias por venir», dijo Cecilia cuando Amalia se sentó frente a ella. «Dijiste que era importante». Amalia decidió no perder el tiempo con cumplidos. «Entonces, ¿qué necesito saber exactamente?» Cecilia la miró estudiando y luego sonrió ligeramente. «Franqueza. Eso me gusta». Dio un sorbo a su zumo. «Vale, voy a ser franca. Solo hace unos meses que conoces a Tiago. Yo lo conozco de toda la vida. Y créeme, no es quien dice ser». «¿Qué quieres decir?» Amalia sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. «Tiago es hijo de su padre», continuó Cecilia. «Puede hablar bonito de independencia y libertad de elección, pero al final siempre hace lo que es bueno para la familia. Siempre». «Lo dices como si lo supieras por experiencia propia», comentó Amalia. Cecilia sonrió amargamente. «Claro que lo sé. Se suponía que Tiago y yo íbamos a casarnos. Todo lo decidieron nuestros padres cuando éramos niños, la unión perfecta de dos familias poderosas». Amalia sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Tiago nunca lo había mencionado. «Pero entonces decidí que quería más», continuó Cecilia. «Quería estudiar en Europa, labrarme una carrera, no solo ser la esposa del heredero de los Valadares. Y Tiago no me apoyaba. Quería que me quedara, para cumplir la voluntad de nuestras familias». «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Amalia, aunque en su fuero interno ya sabía la respuesta. «Porque la historia tiene una forma de repetirse», se inclinó Cecilia más cerca. «Tiago puede decir que te quiere, que está dispuesto a ir en contra de su familia por ti. Pero cuando llegue el momento de elegir entre lo que tú quieres y lo que quiere su familia, elegirá a la familia. Siempre». Amalia intentó mantener la calma exterior, aunque por dentro todo le daba un vuelco. «Dices esto porque todavía lo amas», dijo, mirando directamente a los ojos de Cecilia. «Y quieres arruinar nuestra boda». Cecilia se rió, pero no había alegría en su risa. «¿Amor? No, Amalia. Dejé de amar a Tiago hace mucho tiempo, pero le conozco mejor que nadie y sé que te hará daño como me lo hizo a mí». Amalia se levantó, sintiendo que no podía seguir aquí. «Gracias por la advertencia», dijo fríamente. «Pero yo le creo a Tiago». «Claro que le crees», se encogió de hombros Cecilia. «Si no, no te casarías con él. Solo recuerda mis palabras cuando te traicione». Amalia salió del café con el corazón encogido. Las palabras de Cecilia, como semillas venenosas, sembraron la duda en su alma. Intentó convencerse a sí misma de que solo era una manipulación, un intento de arruinar su relación con Tiago. Pero algunas de las cosas que Cecilia había dicho coincidían con sus propias observaciones. Cómo Tiago cedía ante sus padres, cómo cambiaba en su presencia. Por la noche, decidió hablar con Tiago.
Llegó tarde, después del trabajo, con aspecto cansado, pero sonrió al verla. «¿Qué tal el día?», le preguntó, besándole la mejilla. «Salí con Cecilia», dijo Amalia inmediatamente, decidiendo no andarse con rodeos. Tiago se quedó helado y se le borró la sonrisa. «¿Por qué?». «Ella llamó. Dijo que quería hablar. Algo que necesito saber antes de la boda». Tiago se pasó una mano por el pelo, claramente nervioso. «¿Y qué dijo?». Amalia observó atentamente su reacción. «Que se suponía que ibais a casaros, que lo habían decidido vuestras familias». Tiago suspiró y se sentó en el sofá, haciendo un gesto a Amalia para que se sentara a su lado. «Sí, es verdad», admitió. «Nuestros padres son socios desde hace mucho tiempo. Siempre soñaron con unir a las familias, pero eso fue hace mucho tiempo, Amalia. Cecilia y yo éramos prácticamente niños». «¿Por qué nunca me hablaste de esto?». «Porque no importaba». Tiago le cogió la mano. «No fue real, no fue por amor. Solo planes de mis padres que no se hicieron realidad. Ella dijo que siempre eliges a la familia, que cuando llegara el momento de elegir entre mis deseos y los de tus padres, los elegirías a ellos». Tiago negó con la cabeza. Su rostro se tornó serio. «Cecilia está resentida», dijo. «Cuando se fue a Europa, mis padres se opusieron. Creían que debía quedarse aquí, convertirse en mi esposa como estaba previsto. Y sí, yo apoyé a mis padres. Pero no porque siempre esté de su parte, sino porque Cecilia no se iba por su educación, como ella dice, sino por una aventura con un fotógrafo francés que le doblaba la edad». Amalia le miró sorprendida. «Ella no mencionó eso». «Claro que no», rió Tiago con amargura. «No encaja con su versión de los hechos, en la que ella es la víctima y yo una marioneta en manos de mis padres». Atrajo a Amalia hacia sí y la rodeó con los brazos. «Te quiero, Amalia. Ni a Cecilia, ni a nadie. A ti. Y no me caso contigo porque alguien lo quiera, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti». Amalia quería creerle. Realmente quería. Pero la duda que Cecilia había sembrado no había desaparecido del todo. Además, Tiago le había ocultado una parte tan importante de su pasado. Al día siguiente, mientras miraba su correo electrónico en la oficina, Amalia vio un mensaje de Cecilia. No había texto, solo una foto adjunta. La abrió y sintió que se le salía la sangre de la cara. La foto era de Tiago y Cecilia abrazados frente a la piscina. A juzgar por la fecha en la esquina de la foto, había sido tomada recientemente, mucho después de que Cecilia regresara a Brasil. Después del compromiso de Amalia y Tiago, Amalia cerró el correo y se recostó en la silla, intentando calmar la respiración. Podría haber sido solo un abrazo amistoso, una instantánea tomada en un momento desafortunado, o una manipulación más de Cecilia. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si Tiago estaba realmente reunido con Cecilia a sus espaldas? Amalia no podía concentrarse en el trabajo. Canceló las citas que le quedaban para ese día y se fue a casa, sintiéndose físicamente enferma por la preocupación y las dudas. Intentó llamar a Tiago, pero no contestó. No era habitual. Siempre encontraba tiempo para responder a sus llamadas, aunque estuviera ocupado. Por la noche, cuando aún no le había devuelto la llamada, Amalia decidió ir a su piso. Rara vez iba a su piso. Normalmente se veían en el suyo, ya que estaba más cerca del centro de la ciudad. Cogió un taxi, con el corazón palpitando de emoción durante todo el trayecto. ¿Qué diría si Tiago realmente la engañaba con Cecilia? ¿Sería capaz de perdonarle? ¿Continuaría con los preparativos de la boda como si nada hubiera pasado? Cuando el taxi se detuvo frente al rascacielos donde vivía Tiago, Amalia vio un coche familiar en el aparcamiento. El deportivo rojo que había visto en la puerta del restaurante cuando conocieron a Cecilia. Su coche. A Amalia se le encogió el corazón. Pagó al taxista y se acercó lentamente al edificio. El vigilante la conocía y la dejó pasar sin preguntar.
En el ascensor, al subir a la 20ª planta, sintió que le temblaban las rodillas. En la puerta del piso de Tiago, se detuvo a escuchar. Del interior llegaban voces apagadas, risas. Reconoció la risa de Cecilia, aguda y melodiosa. Luego llegó la voz de Tiago, pero no pudo distinguir las palabras. Amalia se quedó de pie frente a la puerta, sin saber qué hacer. ¿Debía llamar al timbre? ¿Entrar sin avisar? ¿Irse y fingir que no había visto ni oído nada? Antes de que pudiera tomar una decisión, la puerta se abrió. Tiago estaba en el umbral, a punto de marcharse. Se quedó helado cuando vio a Amalia. «¿Amalia? ¿Qué haces aquí?» Cecilia se asomó por encima de su hombro, con ropa casera y un vaso de vino en la mano. «Oh, tenemos invitados», sonrió. «Pasa, Amalia. Estábamos recordando viejos tiempos». Tiago se volvió hacia Cecilia y algo brilló en sus ojos. ¿Fastidio? ¿Vergüenza? Pero desapareció rápidamente. Cecilia ha venido a hablar de un proyecto, intenta explicar. Su padre quiere invertir en una nueva línea de negocio de su padre y nosotros... No hacen falta explicaciones, interrumpió Amalia, sorprendida por su propia calma. Solo quería verte, pero veo que estás ocupada. Amalia, las cosas no son lo que parecen. Tiago dio un paso hacia ella. ¿Qué es lo que parece, Tiago?, preguntó ella en voz baja. ¿Qué parece que no me devuelves las llamadas porque estás pasando la tarde con tu ex prometida? El hecho de que esté vestida de forma casera en tu piso, el hecho de que los dos parecéis muy cómodos juntos. Amalia, por favor, Tiago parecía confuso. Hablemos. Cecilia ya se iba. No, yo me voy. Amalia se volvió hacia el ascensor. Disfruta de la velada. Amalia. Tiago intentó detenerla, pero ella ya había entrado en el ascensor y pulsado el botón de la planta baja. Las puertas se cerraron, separándola de Tiago y Cecilia. En el espejo de la pared del ascensor vio su reflejo, un rostro pálido, los ojos llenos de dolor. No se reconocía. Fuera empezó a llover. Amalia caminaba por la acera, ignorando las gotas que caían sobre su pelo y su ropa. No sabía a dónde iba. Solo quería alejarse de aquel piso, de aquellas dos personas. Al cabo de unas manzanas, se detiene y se da cuenta de que está empapada. Se refugió bajo el toldo de una tienda y sacó el móvil. Varias llamadas perdidas de Tiago. No se molestó en devolver la llamada. En su lugar, llamó a Débora. «¿Puedes venir a buscarme?», preguntó cuando su amiga contestó. «Ia, necesito ayuda». Débora llegó 20 minutos después. Saltó del coche con un paraguas y corrió hacia Amalia. «Dios mío, estás toda mojada. ¿Qué ha pasado?». Amalia no podía hablar. Las lágrimas que había estado conteniendo todo este tiempo por fin salieron. Débora la abrazó con fuerza, sin hacer más preguntas, y la condujo al coche. En casa de Débora, Amalia se dio una ducha caliente y se puso la ropa seca de su amiga. Se sentaron en la cocina y Amalia, con una taza de té caliente en la mano, habló de Cecilia, de la fotografía, de lo que había visto en el piso de Tiago. «Quizá las cosas no sean lo que parecen», sugirió Débora con cautela cuando Amalia hubo terminado. «Quizá en realidad estaban hablando de negocios. ¿Con vino, riendo y recordando viejos tiempos?». Amalia sonrió con amargura. «No soy una colegiala ingenua, Débora». «¿Qué vas a hacer? La boda es dentro de una semana». Amalia dejó la taza sobre la mesa y se cubrió la cara con las manos. «No lo sé», admitió. «Una parte de mí quiere dejarlo todo, olvidar a Tiago, empezar de nuevo. Pero la otra parte, todavía le quiero, pase lo que pase». «Tienes que hablar con él», dijo Débora. «Escucha su explicación. Quizá haya algo que no sepamos». El teléfono de Amalia sonó de nuevo. «Tiago, otra vez». «Contesta», dijo Débora en voz baja. «Si no, nunca sabrás la verdad». Amalia respiró hondo y contestó.
Amalia, gracias a Dios, sonó emocionada la voz de Tiago. Te he estado llamando toda la tarde. ¿Dónde estás? En casa de Débora, contestó ella brevemente. Necesito verte, hablar contigo, para explicarte. ¿Qué quieres explicar exactamente, Tiago? ¿Por qué tu ex prometida estaba en tu piso, vestida como si viviera allí? No es lo que piensas. Pude oír la desesperación en su voz. Cecilia llegó de improviso. Quería hablar de negocios, pero entonces empezó a rememorar el pasado, y yo no sabía cómo sacarla. ¿Y por eso no me devolvía las llamadas? ¿Porque estabas ocupado intentando acompañar a Cecilia a la salida? Estaba en una reunión cuando llamaste. Luego me fui directamente a casa, planeando llamarte después de ducharme, y entonces apareció Cecilia. Su explicación sonaba plausible, pero Amalia seguía teniendo dudas. ¿Y la foto, Tiago? ¿La de Cecilia y tú abrazados junto a la piscina? Una foto reciente. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿Qué fotografía?, preguntó por fin, y Amalia oyó genuina sorpresa en su voz. Cecilia me la ha enviado hoy. En la foto los dos parecéis muy cercanos. Mierda, se quejó Tiago. Ella estuvo en la fiesta de mis padres el fin de semana pasado. ¿Recuerdas que te dije que no podía quedar porque mi padre insistió en que asistiera? Amalia sí lo recordaba. Tiago se había disculpado, diciendo que era importante que su padre presentara a su hijo a posibles inversores. Cecilia estaba allí con su padre, continuó Tiago. Nos saludamos como viejos conocidos. Me pidió una foto de recuerdo y yo accedí. Eso fue todo, Amalia, te lo juro. Amalia guardó silencio, digiriendo la información. Podía ser verdad, u otra mentira. Amalia, por favor. La voz de Tiago temblaba. Te quiero, solo a ti. Cecilia es el pasado y está intentando destruir nuestro presente. No dejes que lo haga. Necesito tiempo para pensar, dijo Amalia tras una pausa. Esta noche me quedaré en casa de Débora. De acuerdo. Tiago sonó derrotado, pero no insistió. Estaré esperando tu llamada. Cuando quieras, de día o de noche. Te quiero, Amalia. Tras la conversación, Amalia se sintió desolada. No sabía a quién creer, si a Tiago o a Cecilia. O tal vez la verdad estaba en algún punto intermedio. La mañana del día de la boda estaba sorprendentemente despejada. La luz del sol se colaba a través de las finas cortinas del dormitorio de Amalia, proyectando un resplandor dorado por toda la habitación. Abrió los ojos y durante el primer segundo ni siquiera recordó qué día era. Entonces la realidad la golpeó. Hoy iba a convertirse en la esposa de Tiago Valadares. Había pasado una semana desde su conflicto con Cecilia, una semana llena de dudas, conversaciones e intentos de recuperar la confianza. La reunión con los padres de Tiago, a la que Amalia había accedido a regañadientes, había sido inesperadamente franca. Eduardo y Regina le contaron la larga historia de su familia con los Bittencourt, cómo siempre habían esperado una unión entre Tiago y Cecilia, y su decepción cuando aquellos planes se vinieron abajo. Cecilia nunca ha querido a nuestro hijo como se merece, dijo entonces Regina, mirando a Amalia con auténtico respeto por primera vez. No como tú le quieres. Aquella conversación aclaró muchas cosas a Amalia. Se dio cuenta de que Cecilia había estado manipulándola, intentando destruir su relación con Tiago. Tal vez por venganza, porque la familia Valadares no había aceptado su decisión de marcharse, o por celos de que Tiago hubiera encontrado el amor verdadero. Esa noche, Amalia y Tiago tuvieron una larga conversación. Él le pidió perdón por no haberle contado la verdad sobre su pasado con Cecilia, sobre lo seria que había sido su relación. Le confesó que tenía miedo de su reacción, de perderla. Nunca quise a Cecilia como te quiero a ti, dijo cogiendo las manos de Amalia entre las suyas. Nuestra relación era más una obligación con nuestras familias que un sentimiento verdadero.
Lo que tú y yo tenemos, Amalia, es lo que siempre he soñado. Amalia le creyó. Vio la sinceridad en sus ojos, sintió la verdad en sus palabras, y a pesar de sus dudas, seguía queriéndole. La boda no se había cancelado. Ahora, tumbada en la cama en el que debería haber sido el día más feliz de su vida, Amalia sentía una extraña inquietud, no la excitación preboda habitual, sino algo más profundo, más vago. Se obligó a levantarse. El vestido que Regina había elegido estaba colgado de la puerta del armario, cubierto con una funda. Un estilista y un maquillador debían llegar por la mañana para prepararla para la ceremonia. La boda estaba prevista para las 2 de la tarde en una antigua iglesia del centro de la ciudad, seguida de una lujosa recepción en uno de los hoteles más prestigiosos. Amalia se acercó a la ventana y corrió la cortina. La calle ya se estaba despertando. Los transeúntes se apresuraban a sus quehaceres, ajenos a la tormenta de emociones que se desataba en el corazón de la mujer que los contemplaba. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Era Débora. «Buenos días, novia». La voz de su amiga sonaba alegre y emocionada. «¿Cómo te encuentras?» «Bien», respondió Amalia tratando de sonar igual de optimista. «Solo un poco nerviosa». «Es normal. Estaré en tu casa en una hora para ayudarte con los preparativos». «Gracias, Débora. Eres la mejor». Después del desayuno, que consistió en una taza de café y tostadas con mermelada, Amalia empezó a empaquetar las últimas cosas para la luna de miel. Ella y Tiago habían planeado pasar 2 semanas en la costa, en un bungalow aislado junto al océano. Era una de las pocas decisiones que habían tomado por su cuenta, sin interferencias de la familia Valadares. El estilista y el maquillador llegaron a las 9 en punto, seguidos de Débora, que trajo champán y fruta. «Regla número 1 de las novias», dijo mientras abría la botella. «No puedes casarte con el estómago vacío». El proceso de preparación duró horas. Amalia se arregló el pelo con elegancia y se maquilló para realzar su belleza natural sin parecer ajena a sí misma. Cuando por fin llegó el momento de ponerse el vestido, Amalia sintió que su extraña ansiedad se intensificaba. «Estás increíble», le dijo Débora mientras la ayudaba a abrocharse los últimos botones de la espalda. «Tiago se va a quedar alucinado». Amalia se miró en el espejo. La mujer que se reflejaba en él estaba preciosa, con un exuberante vestido blanco, perfectamente maquillada y peinada. Pero había algo raro en sus ojos, algo que Débora no había notado. «¿Estás bien?», preguntó su amiga, dándose cuenta de su expresión. «Sí, solo preocupada». Amalia intentó sonreír. «Es normal, ¿no?» «Más que normal», le aseguró Débora. «Todas las novias entran un poco en pánico antes de la ceremonia. No significa que estés tomando la decisión equivocada». Amalia asintió, agradecida por los ánimos, aunque las palabras de su amiga no la convencieron del todo. Miró la hora. Aún faltaban 2 horas para que empezara la ceremonia. En ese momento sonó su teléfono. El nombre de Tiago apareció en la pantalla. Amalia sintió que el corazón le latía más deprisa. «Hola», dijo con voz insegura. «Amalia». La voz de Tiago era extraña, algo distante. «Tengo algo importante que decirte». Sintió un escalofrío. «¿Pasa algo?». Tiago guardó silencio y Amalia escuchó más en esa pausa que en cualquier palabra. «No puedo casarme contigo», dijo finalmente. «He tomado una decisión». Fue como si el mundo alrededor de Amalia se hubiera congelado. No podía creer lo que estaba oyendo. «¿Qué quieres decir?». Su voz sonaba extraña, distante. «Estoy cansado», continuó Tiago, y ahora había cierta determinación en su tono. «Cansado de que me digan todo el tiempo lo que debo ser, lo que debo hacer, mi familia, sus expectativas, sus planes. He vivido toda mi vida según sus reglas y he decidido que no voy a hacerlo más». «¿Y eso significa
¿Cancelar nuestra boda? ¿El día de la ceremonia? Amalia sintió que la rabia empezaba a mezclarse con la sorpresa. Sé que suena horrible. No había remordimiento en su voz, solo una extraña libertad. Pero tenía que hacerlo, por mí misma. Por ti misma, repitió Amalia, sintiendo que cada palabra que decía la hería. ¿Qué hay de mí, Tiago? ¿Y nuestros planes, nuestro futuro? No puedo vivir ese futuro, Amalia. Ahora mismo no. Necesito libertad, necesito tiempo para descubrir lo que realmente quiero. Una fría rabia empezó a llenar el corazón de Amalia. ¿Y cuándo te diste cuenta de eso? ¿Ayer? ¿Esta mañana? ¿O quizá cuando decidiste huir con Cecilia? Tiago guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Cecilia. Entonces, la voz de Amalia se volvió fría como el hielo. Ella tenía razón. Tú la elegiste. No es tan sencillo, respondió finalmente Tiago. Cecilia, ella forma parte de mi pasado, pero también del mundo del que quiero huir. No estaba eligiendo entre vosotros, estaba eligiendo entre la vida que otros habían planeado para mí y la oportunidad de encontrar mi propio camino. ¿Y por eso elegiste huir con ella, el día de nuestra boda? Nos vamos de crucero, admitió Tiago. Fue una decisión espontánea, una oportunidad de cambiarlo todo, de empezar de cero. Amalia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No le daría la satisfacción de oírla llorar. Eres un cobarde, Tiago Valadares, dijo en voz baja pero firme. Un verdadero cobarde. Hablas de libertad y de seguir tu propio camino, pero en realidad solo huyes de la responsabilidad, del compromiso, del amor verdadero. Amalia, por favor, entiende. Me voy de crucero con mi señora. Adiós. Le interrumpió ella, repitiendo sus palabras con amarga ironía. ¿Eso es todo lo que tenías que decir? ¿O hay alguna otra revelación que quieras compartir en el que se suponía que iba a ser el día más feliz de mi vida? Lo siento, fue todo lo que Tiago pudo decir. No, no lo sientes, sintió Amalia que el corazón se le convertía en piedra. Pero créeme, lo lamentarás, muy pronto. Apagó el teléfono sin esperar su respuesta. Débora la encontró sentada en el borde de la cama, aún vestida de novia, con el teléfono en las manos. ¿Qué pasa?, preguntó al ver la expresión de su amiga. No hay boda. La voz de Amalia sonaba extrañamente tranquila. Tiago se ha escapado, con Cecilia, en un crucero. ¿Qué? Débora no podía creer lo que oía. Él no pudo. Él pudo. Se levantó Amalia, enderezándose. Y lo hizo. Oh, Amalia. Débora la abrazó. Lo siento mucho. Pero Amalia no lloró. Algo en su interior se quebró, dio un vuelco. El dolor y la conmoción fueron sustituidos por otra cosa, una rabia fría y calculadora. No me compadezcas, dijo, soltándose suavemente del abrazo de su amiga. Mejor ayúdame. Claro, lo que sea. Débora parecía confusa. ¿Qué quieres hacer? Voy a una boda, contestó Amalia comprobando su maquillaje en el espejo. ¿Qué? Pero... Hay invitados allí reunidos, periodistas, toda la élite de la ciudad, todos los que importan a la familia Valadares. Amalia se arregló el pelo. No voy a esconderme y llorar en una almohada mientras Tiago y Cecilia disfrutan de un crucero y los padres de él ponen excusas. ¿Qué pretendes? La voz de Débora sonó preocupada. La verdad, respondió Amalia con sencillez. Voy a contarles toda la verdad. Débora la miró con preocupación. ¿Estás segura? Podría complicar las cosas. No puede ser peor. Amalia recogió su bolso. ¿Estás conmigo o no? Claro que estoy contigo, respondió Débora sin dudar. Siempre. Tomaron un taxi hasta la iglesia. Por el camino, Amalia se sentó erguida, mirando fijamente hacia adelante. Su rostro estaba tranquilo,
casi sereno, pero en su interior se desataba una tormenta. Pensó en todos los momentos con Tiago, en cómo le había creído, en cómo había confiado en él, y en cómo la había traicionado al tomar el camino fácil de la huida en lugar de afrontar sus dificultades de frente. Cuando el taxi llegó a la iglesia, Amalia vio una multitud reunida en la entrada. Invitados con trajes y vestidos elegantes, fotógrafos con cámaras, periodistas con libretas. Todos esperaban la llegada de los novios. ¿Preparada?, preguntó Débora, cogiéndole la mano. Tan lista como nunca lo estaré, respondió Amalia y abrió la puerta del taxi. Al salir del coche, atrajo de inmediato la atención de la multitud. La novia había llegado sola, sin cortejo nupcial. Algo iba mal. Amalia caminaba erguida, con la cabeza alta. Su vestido de novia brillaba a la luz del sol, llevaba el pelo perfectamente peinado y un maquillaje impecable. Parecía una novia de verdad, hermosa, segura de sí misma, radiante. Solo había una férrea determinación en sus ojos que no encajaba con la imagen de una mujer feliz el día de su boda. A la entrada de la iglesia la esperaba Eduardo Valadares. El rostro del padre Tiago estaba pálido y tenso. Amalia, empezó, bajando la voz. Ha habido un malentendido. Tiago, él se fue de crucero con su amante, terminó Amalia por él, lo bastante alto como para que lo oyeran los invitados que estaban cerca. Sí, lo sé. Eduardo la agarró del brazo y sus dedos se clavaron en su piel. Aquí no, siseó. Vamos a dar un paso atrás, vamos a discutir esto. No, Amalia le soltó la mano. No daré un paso atrás en ningún sitio, no voy a esconderme. A diferencia de tu hijo, no tengo miedo de enfrentarme a la verdad. Rodeó a Eduardo y subió los escalones de la iglesia, volviéndose hacia la multitud congregada. La multitud se quedó en silencio, todos los ojos fijos en ella. Buenas tardes, comenzó Amalia, con voz fuerte y clara. Todos habéis venido a presenciar un acontecimiento feliz, una boda, mi boda con Tiago Valadares. Hizo una pausa, recorriendo los rostros de sus invitados. Pero no habrá boda, continuó, porque el novio ha decidido no asistir. En lugar de eso, decidió fugarse con otra mujer, Cecilia Bittencourt, su ex prometida. Ahora mismo están volando en un crucero, dejándome aquí, con mi vestido de novia, delante de todos vosotros. La conmoción y la incredulidad se reflejaban en los rostros de los presentes. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, los fotógrafos hacían clic con sus cámaras, captando cada emoción en el rostro de Amalia. Tiago Valadares es un cobarde. Su voz se hizo más fuerte. No tuvo fuerzas para decirme la verdad antes de que fuera demasiado tarde. No pudo enfrentarse a sus padres, que siempre controlaron todos sus movimientos. No podía ser sincero conmigo, ni consigo mismo. Eduardo intentó detenerla, pero Débora se interpuso entre ellos, impidiéndole acercarse a su amiga. Yo le quería, continuó Amalia. Le creía. Creía saber qué clase de hombre sería mi marido, pero me equivoqué. Y hoy, en lugar de empezar una nueva vida como esposa de Valadares, la empiezo de nuevo, como una mujer que no teme a la verdad, por amarga que sea. Dio un paso adelante, mirando directamente a los ojos de Eduardo. Pasaste años moldeando a tu hijo, controlando cada una de sus decisiones, cada una de sus elecciones, y el resultado es un hombre incapaz de asumir la responsabilidad de su propia vida, que huye antes que enfrentarse a los retos, que traiciona a los que le quieren. El rostro de Eduardo se contorsionó de ira. ¿Cómo te atreves? Empezó, pero Amalia no le dejó terminar. Me atrevo porque se suponía que hoy era el día de mi boda. Su voz temblaba con rabia apenas contenida. En lugar de eso, estoy aquí, humillada, traicionada, abandonada, pero no estoy rota, y no me callaré. Se volvió hacia sus invitados. Les agradezco que hayan venido, pero no habrá celebración. Volved a casa,
Contad a todos lo que ha pasado hoy. Contadles cómo el heredero de la familia Valladares ha tratado a su novia. Con estas palabras, Amalia bajó los escalones y caminó entre la multitud, con la cabeza alta. Débora la siguió sin mirar atrás a los sorprendidos invitados. Subieron a un taxi, y solo cuando el coche arrancó, Amalia se permitió exhalar. La tensión que la había mantenido erguida y fuerte empezó a ceder, y sintió que las lágrimas se le escapaban por fin. «Has estado increíble», dijo Débora en voz baja, rodeando con el brazo los hombros de su amiga. «Tan fuerte, tan decidida». Amalia no contestó. Lloró, sin intentar contenerse, dejando salir todo el dolor y la traición que había acumulado en su interior. En casa, se quitó el vestido de novia y lo colgó con cuidado en el armario. No sabía qué haría con él más tarde. Tal vez venderlo, tal vez dárselo a una novia necesitada, o tal vez quemarlo en un acto simbólico de liberación. Pero ahora era solo un recuerdo de un amor que había resultado ser una mentira, de sueños que se habían convertido en polvo. Débora se quedó con ella, pidió comida en el restaurante, abrió el vino. Se sentaron en el sofá, comieron y bebieron y hablaron de todo menos de la boda y de Tiago. «Mañana es un nuevo día», dijo Débora cuando terminaron la segunda botella. «El comienzo de una nueva vida». Amalia asintió, pero no estaba segura de estar preparada para esa nueva vida. Una parte de ella seguía en la antigua, en la que amaba a Tiago y creía que él la amaba a ella. A la noche siguiente, Débora llegó con los periódicos. La historia de la boda que nunca se celebró ocupaba las portadas de todas las publicaciones de la ciudad. Fotos de Amalia vestida de novia en la escalinata de la iglesia, con expresión resuelta, orgullosa, inquebrantable. Los titulares hablaban de escándalo, de la desgracia de la familia Valladares, de la fuga del heredero con su antigua esposa. «Te has convertido en una sensación», dijo Débora, mostrando los periódicos. Amalia hojeó los artículos sin mucho interés. No quería ser una sensación. Quería ser feliz, quería ser amada, quería ser la esposa de un hombre en quien confiara. Al día siguiente, Regina llamó. La voz de la madre de Tiago sonaba cansada y vieja. «Amalia, lo siento mucho», dijo. «Lo que hizo Tiago es imperdonable». «Tienes razón», convino Amalia. «Imperdonable». «Eduardo y yo nos pusimos en contacto con él. Va a volver. Eduardo prometió que sería castigado por deshonrar a la familia». «¿Castigado?» Amalia se sintió amargada. «¿Cómo? ¿Con la pérdida del dinero de bolsillo? ¿Destierro temporal del negocio familiar? ¿Hasta que amaine el escándalo y las cosas vuelvan a la normalidad?» Regina guardó silencio. «No se trata de un castigo, Regina», continuó Amalia. «Se trata de quién es realmente Tiago. Un hombre capaz de hacer algo así no merece perdón, ni de mí, ni de ti, ni de la sociedad. Pero es nuestro hijo». La voz de Regina temblaba. «Y por eso ha crecido así», replicó Amalia. «Porque no importa lo que haya hecho, no importa lo terrible de su acto, al final siempre seguirá siendo vuestro hijo, y siempre será perdonado». Apagó el teléfono sin esperar respuesta. No sintió ninguna satisfacción por esta conversación, solo cansancio. Unos días más tarde, cuando el revuelo mediático empezaba a amainar, Amalia se enteró de la noticia. Tiago había vuelto a la ciudad. Su padre le había castigado, le había quitado su participación en la empresa y le había obligado a disculparse públicamente ante la familia por el escándalo. Cecilia también regresó, pero ya no con Tiago. Su OUA duró tan poco como su anterior relación con el heredero de los Valladares. Pero nada de esto pudo mitigar el dolor de la boda que Amalia se había visto obligada a soportar.